buenos días a todos y todas. Soy Gonzalo Fernández Nadal, gerente de cuentas en Altia Consultores y bueno, hoy os vamos a tener un webinar sobre la adecuación a RGPD y INS, en concreto con el uso de la herramienta Global Suite. Como podéis ver, estamos usando la aplicación GoToWebinar para la gestión de esta sesión. Para evitar problemas con el sonido, hemos desconectado el micrófono y el vídeo de todos los asistentes. Y comentaros también que la sesión va a ser grabada de manera que todos aquellos, que os podamos enviar posteriormente el vídeo para que lo podáis ver o podéis pasárselo a otros compañeros y compañeras que estén interesados. Cuando acabe la sesión os comentaremos, os haremos llegar una breve encuesta para que nos ayudéis a valorar la sesión y podáis hacer los comentarios que veáis oportunos. También comentaros que en cualquier momento podéis hacer preguntas a través de la propia aplicación de webinar, de GoToWebinar, que tenéis ahí, donde se pueden realizar las preguntas y podéis escribirnos lo que queráis que luego os respondamos. Con el objetivo de no parar mucho la sesión y ceñirnos a la hora que tenemos prevista, las preguntas las recogeremos al final y a los ponentes, tanto a Rubén como a Aritz, pues o yo mismo os irán respondiendo, ¿vale? Si en algún momento hay muchas preguntas y no da tiempo a realizarlas todas en el tiempo que tenemos, pues bueno, luego posteriormente ya nos encargaremos de mandaros, o sea, de responderos por correo. Bueno, como os comento, os quería agradecer a todos y todas vuestra presencia en esta sesión online. Espero que tanto vosotros y vosotras como vuestras familias os encontréis bien de salud. No están siendo unos días complicados, aunque cada vez parece que estamos mejor. Desde luego han sido tiempos de incertidumbre con esta crisis sanitaria que hemos vivido, pero está claro que una de las enseñanzas que nos ha dado esta crisis ha sido que la transformación digital es esencial en todas las entidades, tanto las empresas privadas como las administraciones públicas. Yo creo que todos hemos sido conscientes de eso durante todos estos meses. Dentro de esa necesidad de la transformación digital, por supuesto, está todo el tema de la protección de datos y de la ciberseguridad que encarnan los reglamentos de RGPD y de INS, y que hoy hemos venido aquí a contaros cómo estamos haciendo esos trabajos de esas adecuaciones, en concreto con la herramienta Global Suite. Hoy vamos a tener dos ponentes, que son Aritz Martínez, que es consultor senior en Altia y que es experto en protección de datos, que tiene mucha experiencia en la adecuación de muchas entidades públicas y privadas. Y luego, por parte de Global Suite, contamos con Rubén Valero. Rubén es Project Manager de Global Suite y también es experto en la implantación de esta solución en múltiples proyectos. En primer lugar, hablará Rubén un poco para contaros sobre la herramienta, las posibilidades que tiene, funcionalidades que tiene y demás. Y luego, posteriormente, Aritz hablará ya de cómo eso lo hemos usado en dos proyectos concretos, ya, pues eso, manos a la obra, cómo se usa Global Suite realmente. Bueno, os comento ya un poco, me vais a permitir dar unas pinceladas muy breves y no me voy a enrollar mucho, que lo importante lo tienen que decir Rubén y Aritz. Pero bueno, un poco para aquellos que no conozcáis Altia, pues comentaros que somos una compañía tecnológica, que tenemos ya 26 años de historia, el año pasado cumplimos nuestro 25 aniversario y que recientemente Altia ha realizado la adquisición de Noesis, que es una compañía TIC portuguesa, con lo cual hemos dado un salto considerable en cuanto a número de personas, que ya somos más de 2.000 personas, con presencia internacional en 7 países y con una plantilla de más de 2.000 empleados. Actualmente, el último año, hicimos una facturación de 115 millones de euros.
nos dedicamos, las áreas de trabajo son variadas, desde Quality Management, Low Code, desarrollos y Data Center y demás, pero una de las áreas importantes, a que queremos darle importancia, es el área de ciberseguridad, que es dentro de la que englobamos el área de protección de datos del que hoy vamos a hablar. Nuestros servicios, que podéis ver aquí en la presentación, pues engloban todo lo que tiene que ver alrededor de la protección de datos y la ciberseguridad, y en este caso pues van desde un análisis de la situación actual que podemos hacer de nuestros clientes, luego ayudarles a hacer la adecuación de RGPD y INS y junto con la auditoría, y luego ya otra serie de funciones como pueden ser funciones de DPO de manera externalizada, que contamos con personal certificado por la Agencia Española de Protección de Datos como DPOs, y luego también formaciones y concienciaciones, que una de las cosas importantes del nuevo enfoque de RGPD es conseguir que esta concienciación llegue a todos los usuarios de las entidades, a todos los que participan, porque es la manera de poder cumplir. Y luego, finalmente, otro de los servicios que damos pues, es un soporte y asesoramiento. Al final, nosotros llevamos trabajando muchos años en este tema de la protección de datos y nos hemos enfrentado a muchas más cosas de las que pues, una empresa o una administración en concreto pueda haberse enfrentado. Vale. Llevamos muchos años alrededor de la seguridad de la información. En concreto, desde 2003 ya empezamos a hacer trabajos muy concretos con el tema de protección de datos, con la antigua LOPD. Y tenemos experiencia múltiple, como podéis ver ahí, tanto en el sector privado como en el sector público, y en el sector público en todo tipo de entidades, desde gobiernos autonómicos, diputaciones forales, ayuntamientos y todo lo que podéis imaginar. Así que nada, voy a dar ya paso a Rubén para que voy a empezar con su parte del webinar. Os agradezco muchísimo la presencia y espero que os sea útil la charla de hoy. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Gonzalo. Nada, en primer lugar, pues dar la bienvenida a todos los asistentes, como ha comentado Gonzalo, y agradecer también la organización de este webinar a Altia y que hayáis contado con nosotros para estar juntos en este webinar. Mi charla va a ir primero, vamos a ver una pequeña presentación, ¿vale? En la cual, pues para que nos conozcáis un poco de dónde venimos, qué hacemos, qué es Global Suite. Y luego ya vamos a hacer un ejemplo práctico, un ejemplo concreto con un sistema de gestión integrado con el Esquema Nacional de Seguridad, en este caso, pero que todo va a ser extrapolable a seguridad de la información, a ISO 27001, dependiendo de si es una entidad pública o entidad privada, con un sistema de gestión de protección de datos, ¿vale? Para poder ver qué ventajas podemos tener automatizando nuestro sistema de gestión y qué ventajas vamos a poder tener si encima lo unificamos con otros sistemas de gestión, ¿vale? Vamos a aprovechar toda la información ya cargado en uno para como digo, que todo sea mucho más sencillo y toda la recopilación de datos y la gestión de estos datos pues pueda ser mucho más fácil. En primer lugar, bueno, permitidme hacer una pequeña presentación, ¿vale? Global Suite es el producto, es el cual es la herramienta software, y la empresa desarrolladora es Audisec. Audisec lleva más de 15 años de experiencia dedicada a aportar e implementar soluciones en riesgos, continuidad, seguridad, cumplimiento legal en cualquier tipo de sector, ya sea público, privado, ¿vale? Y financiero, asegurador. Y bueno, Global Suite es la solución, como digo, desarrollada por Audisec, que lleva más de 10 años de vida, y en la cual sigue mejorando y sigue ampliándose las funcionalidades. Y como digo, pues ahora al final es el principal núcleo de negocio dentro de Audisec, ¿vale? Surgió como una pequeña aplicación interna y poco a poco, y viendo lo que nos pedían los clientes, pues se ha ido evolucionando hasta lo que es ahora, que como digo es el principal núcleo de negocio de Audisec. Estamos más
Estamos más en 2.000 clientes, ¿vale? Estamos más en más de 30 países repartidos estos 2.000 clientes y un canal de distribución de más de 60 partners. Entonces, Global Suite realmente es una solución, un software que va a permitir la gestión e implantación, ¿vale?, de cualquier sistema de gestión mundialmente reconocido, ya sea a través de estándares ISO o cualquier tipo de gobierno de cumplimiento, ¿vale?, como por ejemplo el tema de protección de datos. Al final, lo que nosotros decimos de Global Suite es que tiene 4 vertientes: riesgo, seguridad, continuidad y compliance, y cualquier sistema de gestión se puede incorporar dentro de estos ámbitos, ¿vale? Como digo, Global Suite es una solución integral que, dependiendo de los módulos, una solución también escalable, que dependiendo de los módulos que se adquieran, pues vamos a poder llevar uno o varios sistemas de gestión, ¿vale? En este caso nos vamos a centrar en los que veis remarcados, que serían la parte de seguridad y la parte de protección de datos, en concreto, pues parte de la LOPD de España y el Esquema Nacional de Seguridad. Pero como veis, podemos contar con otros tipos de módulos, ¿vale?, en el cual, pues bueno, podemos ver sistemas de gestión típicos, como pueden ser la 9001 y la ISO 14001, un sistema de gestión de riesgos orientado a riesgos operacionales, riesgos estratégicos, control interno, un módulo de compliance penal o de cumplimiento normativo, y bueno, entre otros módulos, ¿vale? Entonces, al final, si los beneficios de implantar Global Suite, nosotros siempre decimos los mismos, ¿vale? Una centralización de los datos, en el cual podemos tener todo el repositorio de cualquier sistema de gestión unificado dentro de un software. Lógicamente, al ser un software, pues la automatización de estos datos, ¿vale? Una monitorización, nosotros vamos a poder ver en cualquier momento cuál es, digamos, de dónde viene la información, quién lo ha cambiado, etcétera. Y una trazabilidad. Vamos a ver cómo todos los datos van a estar unidos, y si nosotros realizamos un cambio, que no gastemos tanto tiempo en cambiar, sino que realmente gastemos tiempo en actuar y en hacer planes de acción, planes de mejora dentro de nuestro sistema, que al final es lo que nos va a ocupar más tiempo, y es lo que nos tiene que ocupar más tiempo. Entonces, como os comentaba, dentro del ejemplo práctico que vamos a ver una serie de partes comunes que vamos a reutilizar en los módulos de protección de datos y de seguridad de la información, ¿vale? Y vamos a ver todo el tiempo que nos podemos ahorrar con esta definición, como digo, común, ¿vale? Aunque también vamos a ver casos concretos, pero para que veáis toda esa gestión si se puede mejorar. Vamos a tener una estructura organizativa de la organización que va a valer para los dos sistemas de gestión. Vamos a ver también una relación de tratamientos de RGPD con aplicaciones más tecnológicas, o software, hardware, etcétera, con la parte de tratamientos, con lo cual vamos a mejorar nuestro análisis de riesgos de privacidad con riesgos más tecnológicos, ¿vale? Al final es lo que se pretende, es saber qué riesgos puedo tener en mis datos a través de dónde están alojados. Entonces, vamos a ver esa visión conjunta de seguridad y riesgos de privacidad. Y luego, pues todo lo que viene dentro de nuestra mejora continua, como gestión unificada de auditorías, de no conformidades y acción correctivas, de incidencias o brechas de seguridad o de controles, ¿vale? Esta gestión unificada, como digo, nos va a permitir ahorrar tiempo en nuestra gestión diaria dentro de estos dos sistemas de gestión. Una de las cosas más importantes es la gestión unificada de controles. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un control de cifrado de la información, ese control que es el responsable de sistemas, yo con recuperar solo la información una vez y preguntar a sistemas una vez, ya me va a valer para los dos sistemas de gestión, ¿vale? Entonces es algo que vamos a mejorar también en la involucración de las personas a estos sistemas de gestión. Y luego partes individuales, en las cuales vamos a ver los riesgos de seguridad, vamos a ver unas medidas de seguridad del esquema nacional y luego una metodología de riesgos del esquema nacional, ¿vale? Y luego en la parte de tratamiento de RGPD vamos a ver la definición de registro de actividades de tratamiento según marca la agencia. Vamos a ver también una gestión de derechos y comunicados,
Y luego te pueden también identificar encargados y encargos de tratamiento, que como digo sería más específica, ¿vale? Entonces, realmente estas son todas las opciones que vamos a ver, ¿vale? Y nada, sin pararme más, vamos a lo realmente importante, que es mostrar la aplicación. Vale, bueno, pues si tenéis cualquier duda, como ha comentado Gonzalo, si queréis que, pues eso, alguna pregunta adicional, ir escribiendo, ¿vale? Y al final, pues, las veremos todas juntas. Una de las primeras cosas, como comentaba, ¿vale? Esta sería la vista inicial de Global Suite. Una de las primeras cosas, vamos a empezar por la definición, digamos, de la estructura de mi esquema nacional de seguridad. Entonces, para eso, vamos a definir unos servicios que podamos tener, ¿vale? Como digo, siempre que diga esquema nacional de seguridad, también lo podemos extrapolar a ISO 27001, ¿vale? Para aquellas entidades que no sean públicas. Entonces, vamos a ver unos servicios del esquema nacional de seguridad, ¿vale? Y estos servicios, lo que vamos a hacer es realizar una valoración, ¿vale? Entonces, aquí yo tengo los servicios que yo ofrezco con unos activos de información y la herramienta ya viene precargada con la metodología que viene en el esquema nacional de seguridad. Entonces, aquí podemos ver las distintas variables del esquema nacional, desde confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad, para sacar una importancia del servicio que estoy ofreciendo. Al final, nosotros, aunque estemos valorando el servicio, realmente también nos estamos dando cuenta de qué datos manejan por la confidencialidad, cómo importante es en mi empresa, en mi organización, por la disponibilidad, con lo cual estamos valorando el servicio, pero desde un amplio punto de vista. Con todo esto, lo que obtenemos es una categorización del sistema, ¿vale? En este caso, pues un nivel de seguridad alto, y gracias a esta categorización del sistema, yo puedo sacar unas medidas de seguridad que automáticamente ya con esta categorización ya nos dicen qué tenemos que ir haciendo, ¿vale? Entonces, dentro, por ejemplo, de la política de seguridad, podemos ver qué es lo que tenemos que tener contemplado, pues en este caso los objetivos o misión, el marco legal y regulatorio, etcétera. Dentro de las regulaciones de seguridad, pues qué tenemos que tener. Y si nos vamos a algo más crítico, como son el análisis de riesgos, pues cómo debemos realizar esa valoración de riesgos o cómo debemos hacer esta arquitectura. Como digo, todo esto sale automáticamente y yo ya me tengo que centrar en ir cumpliendo todo lo que me marca el Esquema Nacional de Seguridad. ¿Vale? Comparándolo con la ISO 27001, el Esquema Nacional de Seguridad va más, digamos que te dice más lo que tienes que hacer, mientras que el ISO 27001 pues da un poco más libertad, ¿vale? Y podemos implantar los controles que nos digan de la forma que nosotros veamos más factible, ¿vale? Estas medidas de seguridad es lo que sería, o si nosotros tenemos la ISO 27001, es lo que sería la declaración de aplicabilidad, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Vale, pues como veis, esto sería la fase inicial dentro de mi esquema nacional de seguridad. Ahora vamos a cambiar, ¿vale? Y vamos a ver una parte específica de protección de datos. Lo primero es el registro de actividades de tratamiento. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis mi registro de actividades de tratamiento con las preguntas ya definidas que la agencia nos marca, ¿vale? Y ya está todo configurado para que cuando yo valore los datos que yo tenga, ver si es necesario realizar el PIA, no es necesario realizar PIA. ¿Vale? Como digo, ya todo esto viene configurado según lo que nos marca la agencia, pero nosotros podemos configurarlo de la forma que nosotros queramos. Si nosotros tenemos un registro de actividades de tratamiento diferente, todo esto se da flexibilidad para cambiarlo, ¿vale? Pero como la herramienta es una herramienta que viene por defecto para poder empezar a utilizarla desde el primer momento. Y si nosotros nos metemos dentro de un tratamiento, ¿vale? Aquí tendríamos una serie de información adicional que no hemos mostrado en la tabla, como puede ser la finalidad del tratamiento, la causa legitimadora del tratamiento, ¿vale? Pues aquí tenemos, como digo, información adicional que realmente me va a describir correctamente o en mayor detalle cuál es mi registro de actividad de tratamiento, cuál es mi tratamiento concreto.
Entonces, aquí tenemos toda esta información y con estas preguntas, que sería el análisis de riesgos, realmente vamos a ver si es necesario hacer el análisis de impacto. Entonces ya tenemos por un lado la definición de mi arquitectura, digamos, o de mi esquema nacional de seguridad, de mi sistema de gestión, y por otro lado vamos a empezar ya con la definición de los tratamientos. Ahora, una vez que yo ya tenga definido todo eso, lo que yo puedo hacer es, como yo ya tengo definido mis servicios y mis departamentos, yo puedo relacionar mis tratamientos con aplicaciones software, aplicaciones o servidores, hardware, sedes, etcétera, para ver cuáles son los riesgos que puedan tener mis aplicaciones que me repercutan directamente a mi tratamiento. ¿Vale? Entonces, aquí ya, como veis, estamos mezclando los dos sistemas de gestión para luego aprovechar toda la información que podamos tener. Pero que esto es optativo. Si nosotros queremos ir por un sistema de gestión que no sea unificado, pues aquí podemos quedarnos a nivel de tratamiento o a nivel de aplicación y ya está. ¿Vale? Una vez que ya tenemos toda esta información, dentro del análisis de riesgos, que si recordáis, bueno, análisis de riesgos sería en el Esquema Nacional de Seguridad y PIA sería en la parte de protección de datos, lo que hemos hecho ha sido un análisis de riesgos unificado para ver tanto riesgos legales como riesgos de privacidad, perdón, como riesgos de tecnología. Aunque también, como veis aquí, podemos tenerlos individualizados. Esto ya como queramos. Dentro de este análisis de riesgos, ¿vale? Dentro de este análisis de riesgos tenemos la asociación de tanto tratamientos como software, ¿vale? Entonces, vamos a tener, por una parte, los tratamientos registrados que hemos visto que necesitan PIA, pero luego, por otra parte, vamos a meter el software que da soporte a esta información, ¿vale? Entonces, lo bueno que si yo accedo en datos de control de acceso y accedo a una aplicación, en el tratamiento de datos de control de acceso vamos a tener riesgos o vamos a tener amenazas enfocadas más a privacidad, ¿vale? Con una metodología, en este caso hemos utilizado la típica de probabilidad impacto inherente y probabilidad impacto residual, pero que esto también es modificable por parte del cliente, en el cual hemos ya valorado toda la información de las amenazas o riesgos. Y, por otro lado, en la parte de web corporativa, vamos a tener unas amenazas más tecnológicas, ¿vale? Vamos a ver manipulación de programas, vamos a centrarnos más en cifrados, en backups, o sea, algo que complemente a los riesgos que nosotros hemos visto en la parte de tratamiento. Y, lógicamente, con la misma metodología para poder medir, ¿vale? Además, aquí vemos la diferencia que puede haber entre un riesgo antes de los controles que tengo y un riesgo después de los controles que tengo. Y aquí podemos ver cuáles son los controles que yo tengo valorados para sacar la efectividad del control y podemos llegar hasta el punto que me automatice a través de esta efectividad del control el riesgo residual, ¿vale? Entonces, nosotros solo nos tenemos que preocupar del riesgo inherente y luego ya a través de todos los controles pues podemos ver esa información, ¿vale? Hablando de controles, y es una de las cosas, como digo, más importantes, es que si nosotros tenemos un inventario de controles unificado para seguridad y protección de datos, en vez de tener que ir al de sistemas para preguntar por un control dentro del sistema de gestión de protección de datos, luego tenemos que preguntar otra vez para ir a preguntarle desde el punto de vista de seguridad. Posiblemente el de compliance penal le tenga que preguntar para ver cómo está enfocado ese control desde el punto de vista legal. Lo bueno sería unificar todo eso, unificar toda la metodología y si yo tengo que preguntar sobre el cifrado de información, realmente obtener la información una vez, ¿vale? Y ya esto que me valga tanto para protección de datos como para seguridad de la información, ¿vale? Y luego, una vez que ya tenemos todos los datos, lo realmente importante es realizar la evaluación de estos riesgos. Entonces, como veis aquí, ya esto sería, digamos, la opción gráfica, la opción donde permitimos realizar informes y reportes. Tenemos el típico mapa de calor, en el cual ya vemos cuáles son los riesgos más críticos. Y luego debajo tenemos, digamos, el resumen de todo mi análisis de riesgos, en el cual yo tengo todos los riesgos,
todos los controles que tengan mi análisis de riesgos con toda la información que yo quiero mostrar, ¿vale? Entonces, ¿qué me va a permitir esto? Que si yo voy añadiendo toda esta información, puedo obtener informes personalizados, ¿vale? Y puedo descargar toda esta información en un Excel, ¿vale? Para obtener, como digo, esta información. Como vemos aquí, se ha añadido, vamos a abrirlo para que se vea mejor, se ha añadido información adicional y lo que me va a permitir es cuando yo me descargue el Excel, ya solo me descargaría la información que yo tengo. Y luego, bueno, otra serie de funcionalidades adicionales que si yo, por ejemplo, pulso en la celda, me identifica cuáles son los riesgos más críticos. Al final, funcionalidades que te van a ayudar a mejorar, como digo, a ver cuáles son estos riesgos más críticos y poder mitigarlos. Y voy a una serie de gráficas añadidas. Esto que estamos viendo, ¿vale? Sería el resultado final. Todo desde dentro de la herramienta. Pero para poder llegar a este resultado, la herramienta cuenta con una opción de encuestas, ¿vale? Que no me voy a meter ahora porque se va a ver bien en el caso de éxito, pero cuenta con una opción en la cual podemos enviarle la información por correo a través de un enlace web a cualquier responsable de proceso, responsable de tratamiento, a responsables de controles. Nosotros le podemos enviar cuál es la información que tienen que responder. Ese responsable recibiría un enlace sin necesidad de usuario ni contraseña y ese enlace, ahí ya saldrían cuáles son los riesgos, controles que tiene que contestar para obtener la información. Nos avisaría cuando esté completada y nosotros validamos y la añadimos al mapa de riesgos. Como digo, es el proceso, digamos, de evaluación, nos va a permitir quitarnos reuniones, nos va a permitir, digamos, hacer pues esa evaluación más rápida sin tener que darle Excel grandes, sino simplemente solo la información y poder actuar y consolidar esa información rápidamente. Eso, como digo, pues luego lo veremos. Y luego, ya por último, pues bueno, además del análisis de riesgos que hemos visto, de la evaluación de todos los riesgos, del mapa de calor, etcétera, vamos a tener una serie de funcionalidades que podamos realizar de forma compartida. Vamos a tener una gestión de incidencias, que vamos a gestionar tanto las incidencias que supongan fugas de información como incidencias de seguridad que yo tenga o brechas de seguridad. Vamos a poder llevar una gestión de derechos en la cual sería propio de RGPD, pero para llevar esa gestión de todos los derechos que nos pidan los clientes. Y luego, bueno, pues además funcionalidades asociadas como una gestión de no conformidades y auditorías compartida, poder identificar cuáles son esas recomendaciones que nos hagan desde auditoría para poder realizar esa medición o mejorar nuestro sistema de gestión, que como digo, pues bueno, es lo que se pretende, ¿vale? Entonces, realmente, pues hemos visto las opciones muy rápidas, ¿vale? Pero como digo, esto sería el resultado final y espero que eso ya haya quedado claro y nada, cualquier pregunta que tengamos, pues la resolvemos ahora. Voy a dar acceso a mi compañero Arit, ¿vale? Que va a resolver un caso de éxito utilizando Global Suite y también otra serie de, pues eso, de información de su proyecto. Y nada, simplemente ya pues agradecer otra vez la asistencia y nada, todo tuyo, Arit. Vale, gracias Rubén. Esperad porque ha saltado un poco de la parte mía. Aquí estoy. Vale, bueno, en primer lugar eso, gracias Rubén, gracias al personal asistente, por lo que me han chivado algunos os conozco y sí que nada, un saludo, un abrazo y a aquellos que no os conozco pues también muchas gracias por asistir y nada, en el futuro pues esperamos poder compartir con vosotros pues algún proyecto común. Voy a ir rapidito porque tenemos eso, un poco a poco pau, digamos, el tiempo, la parte de cada uno y no quiero entretenerme más, así que nada, el objetivo de, digamos, entre comillas, mi parte es contaros un poco cómo Altia ha ejecutado dos proyectos diametralmente opuestos con un elemento, un mínimo común divisor, que es la utilización de la herramienta Global Suite y para cosas o para funcionalidades distintas. Sin más, entro un poco al contexto.
el primer caso que os queremos contar es un proyecto que acabamos de finalizar recientemente, que es el proyecto que hemos ejecutado en el Ayuntamiento de Madrid. El proyecto en sí, pues bueno, conforme al pliego, pues de lo que se trataba, digamos, es de dar un soporte para la verificación del grado de adecuación al reglamento de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, y además consistía en implantar una metodología para realizar análisis básicos de riesgos y evaluaciones de impactos. Este título rimbombante se traduce o se aterriza, digamos, en dos cosas muy concretas, con dos fases muy concretas. Por una parte, una fase 1, en la que teníamos que determinar el estado de situación de las actividades de tratamiento de la organización, en este caso del Ayuntamiento de Madrid, ¿a efectos de qué? A efectos de detectar pues, posibles inconsistencias, desconocimientos, carencias, oportunidades de mejoras, un poco, en definitiva, determinar el estado de situación de los tratamientos que se están realizando a día de hoy en esta organización. Y luego, por otra parte, pues el proyecto tenía un segundo componente, una segunda fase, que era dotarnos de una metodología para ejecutar análisis básicos de riesgos y evaluaciones de impactos, y no solo dotarnos de la metodología, sino que había que testar mediante la ejecución de 8 pilotos, pues la metodología que nos habíamos dotado de cara a adaptarla lo máximo posible a la realidad de la organización. Por contextualizar un poco el proyecto, pues bueno, os imagináis, se intuye que el Ayuntamiento de Madrid no es precisamente una organización, digamos, pequeña, tiene cierta complejidad, sobre todo a nivel orgánico, pues porque como os hemos puesto ahí, pues hay determinadas cifras que contextualizan un poco mejor pues el volumen o la complejidad de la propia organización, ¿no? Estamos hablando de una organización con 364 actividades de tratamiento, con 13 áreas de gobierno, con un buen número de responsables de tratamiento, porque la responsabilidad de tratamiento no corresponde a la institución en sí, sino que está más situada en los centros de dirección, normalmente, aunque no siempre, en las direcciones generales. Y luego, bueno, pues tenían, para que os hagáis una idea, dentro del ayuntamiento hay unas 120 personas interlocutoras en materia de protección de datos. Nosotros íbamos siempre de la mano de la Sección General de Protección de Datos, la antigua Oficina del Delegado de Protección de Datos, y tenía su parte de participación también el IAM, la Sociedad Informática del Ayuntamiento de Madrid. La fase 1 del proyecto, como he dicho, era determinar un poco el estado de situación de las actividades de tratamiento, ¿no? Los tratamientos que se están ejecutando dentro de la organización. Entrando un poco más en detalle, de lo que se trataba era de hacer una evaluación del cumplimiento normativo. El propio pliego nos exigía que el punto de partida para realizar la evaluación del cumplimiento normativo era el listado de cumplimiento normativo de la Agencia Española de Protección de Datos. Para quien esté un poco familiarizado con este documento, con este dossier, pues no es precisamente un dossier sencillo, porque para que os hagáis una idea, pues son en torno a 350 preguntas las que contiene el listado de cumplimiento normativo de la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces, ¿qué hicimos? Pues de la mano de la Oficina Delegada de Protección de Datos, de la Sección General de Protección de Datos del Ayuntamiento de Madrid, pues determinamos un contenido que se ajustaba un poco más a la realidad del Ayuntamiento. ¿A efectos de qué? A efectos de tener un material sobre el que partir para testar esa evaluación del cumplimiento normativo. Además de lo que es la propia materialización del cuestionario, lo que hicimos fue impartir unas sesiones de formación al personal interlocutor en las que les explicábamos un poco el contenido del listado de cumplimiento normativo que tendrían que cumplimentar, y hacíamos un somero repaso a los conceptos básicos de fondo, los conceptos jurídicos sobre todo, que tanto el reglamento como la Ley Orgánica de Protección de Datos pues exigen y que hay que dominar para poder contestar un poco a ese cuestionario, ¿no? En paralelo, el proyecto exigía revisar la base de datos de actividades de tratamiento del Ayuntamiento de Madrid, que para que os hagáis una idea es el BAC del registro de actividades de tratamiento, es decir, del documento que la propia organización tiene publicado y que va actualizando periódicamente en su web, en la web municipal. ¿A efectos de qué? A efectos de determinar, sacar una serie de conclusiones y agrupar los tratamientos en función de una serie de criterios que, bueno, por temas de tiempo, pero sobre todo por temas de confidencialidad, no voy a entrar en detalle. Lo que había que determinar era el estado en función de los riesgos que habíamos detectado en este análisis preliminar de tratamientos. ¿De acuerdo?
os voy contando un poco más detalles del proyecto, pues al final, bueno, determinamos que el cuestionario en cuestión se componía de 227 preguntas. Hemos dicho que el listado era unas 350, pues bueno, hicimos ahí cierta criba, precisamente porque teníamos que adaptarlo un poco a la realidad de la organización. Entonces, la consecuencia de todo esto es que hasta en torno a 100 personas, digamos, debían de contestar un máximo de 227 preguntas. Había bloques que igual no tenían por qué contestar porque no aplicaban, o que tenían que contestar, como hemos dicho, otros actores en el proyecto, como podrían ser la Sección General de Protección de Datos o Informática del Ayuntamiento de Madrid. Una de las conclusiones rápidas a las que llegamos cuando empezamos a ejecutar el proyecto es que necesitábamos dotarnos de una herramienta de apoyo para procedimentalizar y sistematizar de la mejor manera, pues un poco esa carga de análisis que se nos venía encima, ¿no?, en la fase 1. Además, en paralelo, gestionamos la creación de un manual de ayuda dirigido al personal interlocutor que tenía que hacer frente al cuestionario. Y utilizamos precisamente el módulo de encuestas, como ya os ha contado un poco Rubén, de Global Suite, para adaptar ese módulo de encuestas a nuestra evaluación de cumplimiento normativo de manera sistemática, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Articular un proceso a través del cual el personal interlocutor recibía un email con la encuesta personalizada, con el cuestionario personalizado. Tenía que ir documentando, cumplimentando, obviamente lo tenía que abrir, pero tenía que ir cumplimentando y podía ir pregrabando aquello que avanzase, digamos, en la cumplimentación del cuestionario de cumplimiento normativo, y finalmente se habilitaba un proceso para que nos notificase, nos llegase a nosotros la notificación de que la encuesta X de una actividad de tratamiento en cuestión pues se había finalizado. Una representación gráfica de este proceso, de este manual, es la que tenéis delante. Cada personal interlocutor recibía este enlace, un enlace web, en el que si estaba personalizada la propia encuesta. Esto es una simulación, obviamente, pero de su actividad de tratamiento, de la que era de su responsabilidad. Le dejábamos también un poco marcado la fecha inicial de apertura de la encuesta, cuándo podía empezar a cumplimentarla, la fecha límite para contestarla, y luego le indicábamos un poco, hemos dicho que generamos un manual de ayuda, pues dónde podía acudir, una serie de instrucciones para completar la encuesta. Además, en paralelo, Altia lo que hacía es prestar un soporte técnico, de asistencia técnica, para todas aquellas dudas que tenían que ser resueltas en este proceso de cumplimentación de los cuestionarios, pues se podían dirigir a nosotros, el personal responsable interno de cumplimentar las encuestas, y podían hacernos preguntas que podían versar tanto de la parte técnica, dudas respecto a cómo se cumplimentaban las encuestas, o un poco más dudas de fondo, preguntas o cuestiones que les surgían a la hora de enfrentarse a la cumplimentación del cuestionario. Para que os hagáis una idea, la ejecución de esta fase 1 pues tenía sus inconvenientes o sus límites, sobre todo temporales, porque empezamos el proyecto allá por octubre y la fase 1 había que acabarla pues antes de fin de año, teniendo en cuenta que había que arrancar el proyecto, había que dar las formaciones, había que generar un poco lo que era el contenido del cuestionario. Teníamos el puente de diciembre de por medio, las navidades pues se nos echaron de encima, digamos. Pues bueno, hubo que correr esta fase 1, y realmente el uso de Global, en este caso la posibilidad de articular este procedimiento, pues nos facilitó un poco el trabajo, está claro. Centrándome ahora un poco en la fase 2 y el uso que hicimos de Global Suite en esta fase 2, lo que os he comentado antes, el proyecto tenía una fase 2 que era no solo implantarnos una metodología, dotarnos de una metodología que sirviese a la organización, sino de ejecutar análisis básicos de riesgos y evaluaciones de impactos a efectos de testar si realmente esa metodología funcionaba y se adaptaba un poco a las necesidades del cliente, en este caso del Ayuntamiento de Madrid. La metodología también, un poco por exigencias del pliego, tenía que estar basada en diferentes referentes. Entre ellos teníamos que tener en cuenta pues, el enfoque que hace la propia Agencia Española de Protección de Datos para ejecutar el análisis de riesgos. Pero sí que es cierto que también, digamos que nos servimos de los patrones o de las metodologías estándar en el mercado para adaptar en la medida de lo posible una metodología propia, ¿no? Entonces utilizamos la ISO 31000, ahora explicaré cómo, y también tomamos como referencia pues Magerit a la hora de analizar y gestionar los riesgos en los sistemas de información, ¿no?
El contenido material del proyecto, como he dicho, supuso ejecutar 8 pilotos, diferentes actividades de tratamiento, en las que en 6 de ellas teníamos que realizar una evaluación de impacto y en otras 2 teníamos que ejecutar análisis básicos de riesgos. No voy a entrar, ahí tenéis un poco la representación, porque vamos un poco justitos de tiempo, un poco la representación gráfica de lo que hicimos para personalizar Global Suite, que es que nos nutrimos de todas estas metodologías ya existentes para modelar y generar nuestra propia metodología, y además siempre con la perspectiva o el enfoque de que cualquier medida de seguridad que saliese de la ejecución de esos pilotos tenía que estar enfocada a cumplir con la disposición adicional primera de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que es que cualquier medida que se adopte en el ámbito del sector público tiene que estar enfocada a las exigencias del Esquema Nacional de Seguridad. Ya lo he repetido, no voy a correr, no voy a insistir. Utilizamos Global Suite básicamente para identificar las amenazas y detectar vulnerabilidades, en definitiva, para ejecutar la evaluación de riesgos, para analizar el impacto y la probabilidad de que esos riesgos se pudiesen materializar en la organización. Y lo que, como bien ha dicho Rubén, y tampoco voy a entrar en detalle, lo que permite Global, una de sus funcionalidades, pues que nosotros entendemos más interesantes, es poder sacar mapas de calor, ¿no? Mapas de calor en el que se determinan un poco, estos son simulaciones también, pues dónde estamos en cada organización respecto a la categorización de los riesgos. Como os he dicho, andamos un poco justillos de tiempo, entonces, bueno, sin más, paso a comentaros el segundo caso, el caso de éxito que nosotros denominamos entidades locales de Guipúzcoa, que, como veréis, es un proyecto diametralmente opuesto al que acabamos de comentar ahora del Ayuntamiento de Madrid. Si antes decíamos que el proyecto del Ayuntamiento de Madrid, yo suelo decir al menos que un símil, una representación gráfica, pues sería una especie de carrera de 400 metros en las que hay que ir a mucho ritmo y a nivel muscular se exige mucho y llegas a la meta pues bastante falto de oxígeno. El proyecto de la ejecución o la adecuación de 20 entidades locales de la provincia de Guipúzcoa al RGPD, al ANS y además la prestación en paralelo de un servicio de DPO, pues podéis intuir que es una conceptualización de proyecto absolutamente distinto, ¿no? Aquí hay que hacer muchas cosas en muchas entidades y durante un plazo de tiempo pues mucho mayor. ¿Por qué? Porque empezamos allá por septiembre del 2019 con la ejecución de este proyecto y tenemos un año para realizar la ejecución o la adecuación de las entidades tanto al reglamento como al ANS, y en paralelo y desde el principio prestamos el servicio de DPO, en este caso Altia, es el DPO externalizado pues, de estas 20 entidades locales guipuzcoanas, ¿no? En el número de entidades, pues bueno, también nos da una idea del ámbito complejo también en este sentido que supone la ejecución de este proyecto. Tenemos ayuntamientos y luego tenemos muchas fundaciones, patronatos que tienen personalidad jurídica distinta, que están asociados a esos ayuntamientos, pues porque, por ejemplo, prestan el servicio de deportes, el servicio de euskera. Bueno, la casuística en Guipúzcoa y en este proyecto es bastante variada y tampoco voy a entrar. Pero vamos, sí que es cierto que el proyecto pues tiene un calado y un contenido pues bastante profundo, ¿no? ¿Para qué hemos utilizado nosotros, estamos utilizando especialmente Global Suite en la ejecución de estos proyectos? Pues como he dicho, son 20 entidades, con lo cual realmente son 20 subproyectos o 20 clientes en los que una de las cosas que nos permite Global es tener el registro de actividades de tratamiento que les estamos generando de manera muy centralizada y muy coordinada, ¿no? Entonces, tener el RAT metido ya en Global nos permite luego darle al cliente facilidades para que cumpla con lo que exige el 31.2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que es que las administraciones públicas tienen que tener el registro de actividades de tratamiento público y disponible o accesible a través de medios electrónicos, ¿no? Tenéis ahí una representación gráfica de lo que supone tener el RAT integrado. Nos facilita el control sobre el registro de actividades de tratamiento de cada cliente o subproyecto, digamos. Además, como el proyecto tiene un contenido, una parte que es la adecuación de todas las entidades al Esquema Nacional de Seguridad, lo que nos permite también es determinar el árbol de elementos, el inventario de activos, pues que es una de las primeras cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de ir dando pasos en el cumplimiento de las exigencias legales que regula la normativa relacionada con el Esquema Nacional de Seguridad.
nos permite determinar el inventario de activos y tenerlo metido en global a efectos de seguir dando pasos en el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Del inventario de activos escalamos hacia el inventario de servicios. Sabéis, y ya lo ha dicho Rubén, y tampoco voy a entrar, pues hay dos activos esenciales, la información y los servicios. Luego hay una serie de activos que heredan la categoría de estos activos esenciales, pues los servidores, las aplicaciones, los equipos, etcétera. Y detrás de todo eso, debajo de todo eso, están los activos que están o se ven afectados por los servicios que se prestan desde la administración. Entonces, Global nos permite no solo generar el inventario de activos, sino generar ese inventario de servicios. ¿A efectos de qué? Pues también lo ha explicado un poco Rubén, a efectos de poder categorizar el sistema, ¿no? Pues estamos moviendo con entidades locales, sabéis, o si no sabéis, bueno, os lo cuento, que hay tres posibles niveles de categorización del sistema en cuanto al Esquema Nacional de Seguridad. Podemos estar en un nivel básico, en un nivel medio o en un nivel alto. Las entidades locales, por la propia complejidad, seas el Ayuntamiento de Madrid o seas el Ayuntamiento de Azpeitia, vas a tener una serie de competencias porque te aplica una normativa que es básicamente la misma, con lo cual podrás tener más o menos medios, podrás tener más o menos una organización compleja, pero realmente prestas una serie de servicios por obligación legal o en el ejercicio de competencias públicas que no distan mucho independientemente del tamaño de que seas un ayuntamiento muy grande o un ayuntamiento más pequeño, ¿no? Entonces, bueno, hay que categorizar el sistema y estos sistemas en los entes locales pues se mueven normalmente en una categorización de nivel medio o incluso de nivel alto. Eso hay que, pues, lo que estamos haciendo ahora mismo es determinarlo ayuntamiento por ayuntamiento. Otra de las cosas que no se ha dicho y que nos permite Global es que el módulo... ¿Sí? Aritz, perdona que te interrumpa, pero tenemos que ir concluyendo para cumplir con la agenda, ¿vale? Es la última transparencia. Simplemente decir que una de las funcionalidades de Global respecto al Esquema Nacional de Seguridad es que nos permite monitorizar un poco dónde estamos y cómo estamos en cuanto a las tareas y al plan de ejecución de las tareas. Y nada, sin más por mi parte, muchas gracias, me despido y creo que pasamos un poco a la parte de las potenciales preguntas que pudieran hacer los asistentes. Vale, muchas gracias, Aritz. Bueno, pues como os he comentado al principio, podéis ir poniendo las preguntas que veáis, que os hayan, cosas que os hayan surgido. Yo tengo aquí algunas que ha ido poniendo la gente durante la sesión. Y bueno, yo las lanzo, no sé si Aritz o Rubén os las repartís como veáis. A ver, por aquí preguntan si se pueden enviar encuestas tanto en RGPD como en NS. Vale, a ver, si quieres, Aritz, contesto, ¿vale? Y luego Sí. vamos, si tienes que decir algo adicional, pues me complementas. Sí, desde el punto de vista de las encuestas, o sea, nosotros podemos crear encuestas desde cualquier ámbito, ¿vale? Podemos crear encuestas del Esquema Nacional de Seguridad y podemos crear encuestas de RGPD, porque nosotros, al final, la flexibilidad que podemos tener es identificar sobre qué elementos vamos a preguntar, entiendas elementos como tratamientos o como aplicaciones. Entonces, con esa identificación del alcance de la encuesta, nosotros vamos a poder añadir cualquier tipo de información. Además, Aritz justo ha mostrado varios ejemplos de RGPD y del Esquema Nacional de Seguridad. Yo ahí añadir un poco eso, que realmente lo que hay que dotar es de contenido a esas encuestas. El contenido de esas encuestas podrá versar sobre el cumplimiento de una normativa o de otra, pero la funcionalidad de Global lo que te permite es que eso, a través de un enlace web se reciban esas encuestas y digamos que el trabajo previo que hay que hacer es determinar ese contenido de cumplimiento que será de una normativa o de otra normativa. Vale. Otra pregunta que teníamos por aquí. ¿Qué información se puede descargar de Global Suite? Vale, pues ahí una de las opciones justo que hemos visto hoy es dentro del mapa de riesgos, cuando nosotros tenemos ese mapa de calor, abajo justo tenemos la información del análisis de riesgos o del PIA en este caso, ¿vale? Entonces nosotros podemos obtener un informe completo de riesgos y controles, ¿vale? Para poder luego obtener información adicional o añadir cualquier tipo de gráfica, ¿vale? Pero Global Suite tiene la posibilidad de
descargar cualquier tipo de informe de nuestros PIAs o nuestros análisis de riesgos. Además, pues por ejemplo, también hemos visto la descarga del registro de actividades de tratamiento, poder descargarnos toda esa información. Entonces, desde el punto de vista de Global Suite, todas las tablas que hemos estado viendo son exportables en Excel y luego además hay informes adicionales en Word, como puede ser el registro de actividades de tratamiento. Vale. Tenía por aquí, perdonad, un segundito. Nada. Vale, ¿qué diferencia de contenido y ejecución de impacto hay entre, o sea, y ejecución, perdón, hay entre un análisis básico de riesgo y una evaluación de impacto dentro de Global, del proyecto? Creo que esa es un poco para mí. A ver, al final, la evaluación de impacto es un concepto jurídico que está definido, por lo menos el contenido mínimo de la evaluación de impacto está definido en el propio Reglamento General de Protección de Datos, en concreto en el artículo 35, y un análisis básico de riesgos al final es un concepto intraproyecto, permitidme un poco esa expresión, en el que se determina pues, que aquello que no llega a ser una evaluación de impacto en función de una serie de variables y de criterios, sobre todo de riesgo, sí que se considera necesario que hay que hacer un análisis de riesgo un poco más detallado y documentado, ¿no? A efectos prácticos, a efectos, por ejemplo, de ejecutar el análisis de riesgos, no habría grandes diferencias. Hay que hacer la ejecución del análisis de riesgos. En este caso, en este proyecto, se utilizó a través de Global esa ejecución. Utilizamos Global para materializar esa ejecución. Y sí que es cierto que de un análisis básico de riesgos a una evaluación de impacto a nivel de entregable o de informe jurídico definitivo, pues la evaluación de impacto lo que se desarrolla de manera más detallada, podemos decir así, es el análisis de la necesidad y la proporcionalidad de las medidas que se quieren adoptar, ¿no? Es decir, es contar los famosos 3 juicios que son el juicio de idoneidad, el juicio de necesidad y el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, de una manera exhaustiva y sistemática el reglamento. Pero básicamente es eso, la evaluación de impacto es un concepto legal y un análisis básico de riesgo sin llegar a ser una evaluación de impacto, pues es a nivel jurídico, digamos, una mini evaluación de impacto en la que se ejecuta un análisis de riesgo de manera sistemática y exhaustiva. Vale, a ver, que tengo otro por aquí. Un segundito. Un segundito. A ver, que no la consigo ver bien. ¿Cómo se estructura el RAT? ¿Cuál es el nivel más amplio y cuál es el más específico? Desde una materia general, por ejemplo, agricultura, hasta el nivel más inferior, un determinado procedimiento de una subvención. Vale, ¿entro yo, Rubén? Sí, claro. Si quieres, pues puntualizar tú luego un poco las posibilidades que da Global a efectos de detallarlo. Bueno, a ver, en toda organización se producen una serie de flujos de información en la que se tratan datos personales y lo que hay que determinar es la finalidad de esos flujos de información. Es decir, tenemos que determinar si ayudas y subvenciones, por ejemplo, porque se ha dicho en la pregunta, tiene una entidad suficiente a efectos de tratamiento de datos personales, que yo entiendo que sí, como para poder ser una actividad de tratamiento independiente. Otra cosa es que, por motivos internos de la organización, lo que queramos es agrupar en la medida de lo posible una serie de finalidades que tendrán que ser compatibles respecto a esos tratamientos específicos de datos personales y podríamos ir a generar actividades de tratamiento, pues digamos, más completas o más genéricas, ¿no? Se hacía referencia a agricultura, pues las políticas o las competencias asociadas a agricultura tendrán una serie de subfinalidades que si somos capaces de documentarlas y de dejarlas por escrito, podrán ser una actividad de tratamiento concreto. No hay un criterio específico a efectos de qué nivel se exige, o la normativa no exige un nivel concreto de especificidad respecto a una actividad de tratamiento o respecto al registro de actividades de tratamiento. Lo que sí que se exige es que todos esos flujos de información de datos personales para finalidades concretas estén documentados y estén determinados dentro de la organización. Entonces es un poco
Cada maestrillo tiene su librillo, se suele decir en este caso, los consultores tenemos cada uno nuestras formas de agrupar, pero luego la organización, que es mejor, quien mejor que nadie conoce un poco la realidad interna de cómo se tratan los datos, pues al final es llegar a una especie de consenso sobre si en una actividad o sea, en una organización salen 30 o salen 60 actividades de tratamiento que van a acabar en el registro de actividades de tratamiento. Vale. Y yo creo que ya tenemos una última, no sé si quieres completar algo, Rubén, pero vamos, yo creo que No, tenemos nada, una o sea, última. sí. Si hay más preguntas, pues podemos. Una última, sí, y además yo creo que es para ti. Y cerramos con esto. Nos hemos ido 5 minutos, 5 minutos más de lo previsto, pero bueno. Preguntan por aquí si Global Suite cuenta con un sistema de ayudas. Vale, pues a ver, como he comentado antes, Global Suite, cuando nosotros contratemos, por ejemplo, licencia del esquema nacional o de RGPD, Global Suite va a venir con una metodología definida. En el caso del esquema es la metodología que dice la normativa, y en el caso de RGPD vamos a tener ya la identificación de tratamientos con las preguntas que dice la agencia, ¿vale? Luego, además, va a venir con una metodología predefinida de cálculo del riesgo, va a venir con unos catálogos de riesgos, ya sean legales o, bueno, perdón, de privacidad o de seguridad, con lo cual la herramienta es una herramienta que no se empieza desde cero. Y luego te va ayudando, digamos, en el paso a paso. No tenemos que pensar una metodología, no tenemos que pensar una evaluación de registro de actividades de tratamiento porque ya viene definida, según nos ha dicho la agencia. Y con lo cual, pues como digo, eso va a ayudar a que la implantación del proyecto sea mucho menor. Luego, por otro lado, la herramienta cuenta con un manual que se puede consultar en cualquier momento, con cualquier opción o cualquier ayuda. Y luego también hay una serie de documentación adicional que tenemos de guías, vamos a decir guías rápidas, que vamos a permitir pues a los clientes que tengan dudas más concretas, el poder ofrecer esa documentación para poder configurar ellos mismos o poder realizar la evaluación ya sea de registro de actividad de tratamiento de los riesgos ellos mismos. Vale, muchas gracias, Rubén. A ver, quedan más preguntas que, dado el tiempo, no nos va a dar tiempo a resolverlas ahora, pero bueno, la gente que nos habéis preguntado, no os preocupéis que os las mandamos respondemos por correo sin problema. ¿Vale? Pues nada, sin más, agradeceros la presencia. Ahora os llegará una encuesta un poco para que evaluéis qué tal os ha parecido el webinar y nos propongáis ideas para otras cosas. Sabéis que al final hemos intentado cerrarlo en 1 hora para que os podáis apuntar cuanto más gente posible y no quitaros mucho tiempo, pero desde luego esto es un tema que podemos entrar a mayor profundidad y que si así queréis, pues oye, os ponéis en contacto con nosotros y estaremos encantados. Así que nada, os lo agradezco a todos los asistentes, a Rubén, a Aritz, y muchas gracias a todos. Vale, muchas gracias a todos. Muchas gracias.